carga bifásica, y después algo de medición de impedancia de secuencia positiva, negativa y cero. Bueno, básicamente, a ver, voy a compartir pantalla y así puedo utilizar algo que es como una pizarra. Que no uso la de Zoom porque si se nos termina se me borra. A ver. ¿Dónde tengo acá? Ahí ven, ¿no? Bueno, uno de los prácticos que hacemos en máquinas eléctricas cuando se termina la parte de transformador, de grupo de conexión y demás, es empezar a analizar el transformador trifásico, tanto con cargas monofásicas como bifásicas, cargas desbalanceadas básicamente. Lo novedoso del transformador trifásico es cuando está desbalanceado, y eso ocurre casi el 99% de las veces. Salvo que las cargas sean trifásicas equilibradas, que sean motores de inducción o motores en general, trifásicos. El resto de las veces, los consumos domiciliarios, los consumos en una fábrica, en una industria, son desbalanceados. Son cargas monofásicas que se intenta repartir de forma equilibrada en las tres fases, pero que bueno, eso no ocurre. En la generalidad de las situaciones, los sistemas trifásicos son sistemas trifásicos desbalanceados. Entonces, hay dos conexiones, las más típicas que les voy a mostrar ahora acá, pero antes quiero hablarles del diseño constructivo del transformador. Como ustedes saben, hay transformadores trifásicos de 3 columnas y de 5 columnas, o un transformador trifásico compuesto por 3 monofásicos. Entonces tenemos, por un lado, trafo de 3 columnas. 3 columnas, todos saben a lo que me refiero, son 3 columnas, trafo, de 3 columnas magnéticas, ¿está bien? Del circuito magnético del transformador. Y tenemos trafo de lo que se dice 5 columnas o 3 trafos monofásicos. ¿Está bien? Tenemos estas dos situaciones en cuanto a un transformador trifásico. Básicamente, voy a tratar de dibujar esto. Este dibujo que estoy haciendo ahora sí, ustedes lo van a poder encontrar en cualquier bibliografía de transformadores de máquinas. También es una imagen 3D la que estoy tratando de hacer con un mouse, así que por favor ténganme paciencia. Pero bueno, este esquema magnético no es un esquema constructivo real, ¿está bien? Bueno, acá entiendan que esta es la parte que no se ve, y ¿qué más? Pueden hacer acá arrollamientos, ¿está bien? Pónganse que estos son los arrollamientos del transformador. Bueno, y acá va a haber otro arrollamiento que apenas se ve. También dentro de cada uno de estos arrollamientos, serían los 3 bobinas del transformador, tenemos el arrollamiento primario y el secundario superpuestos, ¿no? ¿Está bien?
Entonces, este transformador de 3 columnas, que es, bueno, me encantaría estar en el laboratorio para mostrárselos, pero bueno, es un transformador que tiene 3 columnas, que idealmente o en los esquemas más simplificados se suele dibujar con 3 columnas, con tres líneas así, una línea arriba, así. Bueno, y este representa el circuito magnético del transformador de 3 columnas. Este transformador de 3 columnas también se puede representar en un diseño similar al de 5. El de 5 que tiene 5 columnas acá. 3, 4, 5. En todos los circuitos magnéticos cerrados. Y cada uno de estos transformadores, bueno, este tiene las bobinas acá, en cada columna, y este tiene las bobinas acá, en las columnas centrales. Constructivamente ya se ven las diferencias. ¿Qué pasa? El flujo disperso que provocan estas bobinas, la de los costados, las laterales, esta bobina y esta bobina, hay un flujo que tiene parte de ese flujo tiene que circular por el aire. ¿Está bien? En estas dos bobinas. En la bobina central, el flujo puede circular por las bobinas o los circuitos magnéticos laterales, con lo cual no tiene problema, pero las bobinas que están en los costados, una parte del flujo magnético que producen tiene que circular por el aire, papel, carcasa, lo que encuentra en el diseño del transformador. ¿Está bien? En cambio, en el transformador de 5 columnas, siempre el flujo disperso tiene un circuito magnético por donde circular. ¿Está bien? Entonces, el transformador de 5 columnas, a diferencia del de 3, va a tener siempre un camino de una menor reluctancia para el flujo disperso. ¿Está bien? Eso va a influir en en los dos temas que yo les voy a explicar ahora. Cómo va a influir es lo que vamos a tratar de ver. Entonces, volviendo al esquema este, para el de 3 columnas, a ver si yo puedo copiar. No puedo copiar. Bueno, lo hago de vuelta. En el esquema de 5 columnas, este diseño, de vuelta trato de hacerlo rápido. Este diseño de transformador tiene una diferencia con respecto al, vamos a hacerlo acá en punteado, para que lo puedan ver, más o menos. Este transformador, acá iría de vuelta un círculo, un cuadrado, perdón. Más o menos se entiende la imagen, acá es línea llena, perdón. ¿Se entiende la imagen? Acá estarían los bobinados, el primario, el bobinado del secundario, y acá el otro bobinado, perdón, el bobinado primario y secundario de la columna 1, de la columna 2 y de la columna 3. ¿Cuál es la diferencia entre este circuito magnético y este? Es que además, el de 5 columnas, lo voy a diferenciar con otro color, tiene acá en el centro una columna central magnética que provee una circulación adicional, ¿está bien? Que es la que representan las columnas laterales, ¿está bien? Entonces, este circuito magnético, cuando tenemos el aporte de los flujos que producen las columnas, llamémosle A, B y la columna C, ¿qué ocurre en un sistema trifásico cuando suman 3 corrientes desfasadas 120 grados? O cuando suman 3 tensiones, 3 fasores desfasados 120 grados del mismo módulo. ¿Qué ocurre? Da cero. Está bien, perfecto. Están desfasados 120 grados. Si el módulo o la amplitud de ese fasor es la misma en los 3 fasores, la suma fasorial de eso da cero.
¿Está bien? Bueno, con el flujo que aportan las tres columnas ocurre exactamente lo mismo. Si ese flujo es simétrico y balanceado, cuando lleguen al centro de este circuito magnético, el aporte de estas 13 columnas magnéticas, acá nuestro flujo debería ser cero. ¿Está bien? Entonces, este transformador trifásico de tres columnas, con esta característica de circuito magnético, aparentemente no nos traería ningún problema, porque si el transformador es trifásico y el sistema y las cargas son trifásicas, no va a haber desbalance ni de tensiones ni de corrientes, por ende nuestro flujo magnético resultante total en este punto va a ser cero, con lo cual no nos importa que haya o que exista o no una columna central como en el transformador de 5 columnas. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar? Entonces que este transformador no va a permitir, digámoslo así, en una terminología estricta, no va a permitir los flujos productos de desbalance. ¿Está bien? No es verdad, no hay que ser tan estrictos en la vida, ni en nada. Este flujo, si a este transformador le conectamos cargas desbalanceadas, el flujo total no va a ser cero. ¿Está bien? Pero este transformador va a presentar una mayor reluctancia o va a impedir de mayor forma los flujos producto de desbalance. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a ocurrir con el transformador de 5 columnas o los bancos de transformadores trifásicos de 3 transformadores monofásicos? Al tener este circuito magnético central, ¿qué va a pasar con los flujos resultantes de un desbalance? Van a tener la posibilidad de circular de manera más fácil. El aporte de un flujo en este sentido, de la columna de allá, y un flujo que produzca esta otra, si la resultante acá, este flujo, es distinto de cero, qué mal que soy para escribir esto, si es distinto de cero, ¿qué va a pasar? ¿Va a poder circular por acá? Sí, incluso de mejor manera, con menor reluctancia que en este transformador. En este transformador el flujo resultante, cuando no es nulo, tiene que atravesar aceite, papel, carcasa, cualquier otro aislante que tenga el transformador, para poder completar ese circuito. Le va a costar más, o sea, va a presentar una mayor reluctancia al flujo total, resultante total. Pero en este transformador, en el de 5 columnas, o en el de 3 transformadores monofásicos, al tener esta columna central, magnética, ¿no? Este circuito magnético tiene una columna central, que no tiene ningún arrollamiento ni nada, ¿no? Es el diseño del transformador que le da un camino magnético a los flujos resultantes. En este transformador va a poder circular el flujo total producto de un desbalance, por ejemplo. ¿Está bien? Y después, más adelante, les voy a contar que este flujo total, o este flujo resultante, puede estar formado por desbalances, flujos productos de un desbalance en las tensiones o en las cargas de estas columnas, o de estas, o puede estar producido por componentes homopolares. ¿Qué son las componentes homopolares? Ahora lo vamos a ver. Entonces, este transformador, esto le tiene que quedar grabado porque es la clave de lo que viene. Este transformador va a producir, va a permitir hasta cierto punto flujos productos de un desbalance. ¿Está bien? Flujos resultantes que no sean nulos. Los va a dejar pasar hasta cierto punto. Este transformador, el de 5 columnas, los va a dejar pasar con mayor facilidad. O dicho de otra manera, atenúa distintos de cero.
Este transformador atenúa flujos resultantes distintos de cero, pero este no los atenúa. Acá está la gran diferencia, ¿está bien? No atenúa. ¿Está bien? No los magnifica tampoco, ojo. Eso no es verdad. Los deja tal cual, los deja pasar casi tal cual como son. ¿Por qué? Porque tiene un circuito magnético, un diseño magnético que no impide la circulación ni de flujos homopolares ni de flujos producto de desbalance. ¿Está bien? Bueno, dicho esto, vamos a analizar carga desbalanceada. ¿Qué es carga desbalanceada? Carga desbalanceada es lo que yo les comentaba hoy. Tenemos un transformador con conexión II. ¿Está bien? A ver, acá no me quiero olvidar ningún caso típico. Y vamos a analizar analizamos carga monofásica. ¿Cómo sería una carga monofásica? Creo que ya todos lo saben. Una carga conectada de esta manera entre fase y el centro de estrella del transformador. Acá tenemos primario, secundario. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Una corriente que circula en el secundario en este sentido. ¿Está bien? Una corriente que pasa por esta bobina A, llamémosle, coincidencia con esta bobina A, va a producir una circulación de corriente en este sentido. ¿Está bien? Esto es carga monofásica, carga desbalanceada, carga monofásica, sin neutro primario. ¿Está bien? Entonces, esta corriente I, ¿cómo se divide al llegar al centro de estrella? Se divide en dos ramas. Una rama en este lado, por este sentido, y otra rama con este sentido. ¿Y en qué proporción o en qué magnitud? I sobre 2. ¿Está bien? Yo les pongo acá I sobre 2, pero les cuento la realidad. En el laboratorio no pasa eso. ¿Por qué? Porque la impedancia de este bobinado y la de este bobinado, ni incluso la de la rama que está inicialmente cargada, no son iguales. ¿Está bien? Entonces la división de esta corriente inicial I, producto de esta carga, de una carga Z, o de una impedancia Z, se va a dividir por estas dos ramas, pero en función de la impedancia de estas ramas. ¿Está bien? Pero como estas dos ramas y la impedancia incluso hasta la fuente no es la misma, por lo que fuera, por lo que los cables tienen diferencia, los bobinados tienen diferencia, las fuentes de tensión tienen diferencia, todo, esta corriente se va a dividir en partes no exactamente iguales, sino que va a dividirse, bueno, de acuerdo a la impedancia que encuentre. ¿Está bien? Entonces, qué es lo que vemos acá? Vemos que tenemos una fase, las fases primarias con carga y una fase secundaria con carga. ¿Qué pasa en estas dos fases? Voy a remarcarlas. Esta fase y esta fase, a diferencia de esta, que es la que tiene la carga, ¿qué ocurre? No tienen carga, básicamente. Entonces tenemos una corriente primaria en las fases, ¿está bien? Que esta corriente primaria o esta tensión aplicada acá, para esta corriente que circula, no tiene una fuerza contra el electromotriz en el secundario que se le oponga. ¿Está bien? Entonces, lo que va a ocurrir o lo que deberíamos medir en el laboratorio es que las dos ramas que no están cargadas tienen sobretensiones. ¿Está bien? Esto es lo que ocurre acá, justamente, lo que no ocurre acá,
es lo que nos explican en conversión, lo que le explicaron en conversión a ustedes, de que el funcionamiento de un transformador. Hay una tensión inducida en bornes del secundario del transformador a raíz de una circulación de una corriente primaria. Esa tensión produce un flujo que se contrapone a la tensión inducida o al flujo inducido por una tensión que circula una carga a través de la corriente esa, produce una tensión que se opone al flujo que lo genera. Bueno, este flujo producto de esta corriente y de esta tensión en el bornes tiene un flujo que se opone a la circulación del flujo primario. Por ende, en esta rama no vamos a tener sobretensión. Pero en estas dos ramas que no están cargadas, ocurre justamente lo contrario. Entonces vamos a tener sobretensiones en las ramas que no están cargadas. Eso en el laboratorio es lo que de alguna manera verifican y se llevan. Entonces la evaluación final es que analizamos que esta conexión II, esta conexión I mayúscula y minúscula, carga monofásica, no admite carga desbalanceada. ¿Está bien? Esta conexión II, carga monofásica, II sin, a ver si me deja editar acá, sin neutro primario, importantísimo esto, no admite carga desbalanceada. ¿Por qué? Porque produce sobretensión. Esto que acá lo vemos en un extremo con una fase cargada y las otras no, ocurre en la realidad cuando es lo mismo si esta fase está muy cargada y estas fases están muy poco cargadas. ¿Está bien? No hay blancos y negros en esto. Hay miles de matices y grises. Esto que yo repito, esto que yo les explico acá, con un extremo de que esta fase está cargada y estas no, esta situación de sobretensiones en las fases menos cargadas ocurre en la vida real, en la práctica, cuando esta fase está muy cargada y estas dos fases están con muy poca carga. ¿Está bien? Entonces, este esquema, II sin neutro primario, no admite carga desbalanceada. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en la red de distribución que llega a sus casas, si ustedes tuvieran este esquema de conexión y tendrían que tener sí o sí siempre cargas trifásicas balanceadas. ¿Para qué? Para que por ninguna fase retorne una corriente que no deba y que provoque sobretensiones en las otras. ¿Está bien? Si tuviéramos una carga balanceada, la suma de las tres corrientes sería cero, no habría nada, no habría ningún problema. Y para cada fase primaria tendríamos una equivalente carga secundaria, por ende estaríamos tranquilos, no hay flujos resultantes distintos de cero, como les decía hoy acá, no habría flujos resultantes distintos de cero, y por ende no habría sobretensiones. ¿Está bien? No hay flujo primario que no tenga una contraposición en un flujo secundario. ¿Está bien? Bueno, ¿qué ocurre en esto mismo cuando estaría genial si esto me dejara... No. Bueno, no me deja. Sí. Ah, sí, para eso tengo esto otro también. Bueno, a ver ahora si me deja editarlo. No creo. Bueno. Entonces hacemos ahora la evaluación de... copio esto.
Qué bárbaro, esto se está por cortar. Vamos a hacer IN. Vamos a poner la minúscula. Con neutro primario, carga monofásica. Y vamos a ver qué sucede. Entonces, si yo a esto le agrego un neutro, estas... ¿No me va a dejar borrar? No. Genial. Bueno, lo voy a tener que hacer de vuelta. No se preocupe. Si yo agrego un neutro primario, ¿en qué modificamos esto? La corriente producto de la carga monofásica en el secundario, y que en el esquema anterior se iba por las ramas, por las restantes fases sin carga, ¿qué va a ocurrir? Que esa corriente I, producto de la carga Z, en el primario va a volver por el neutro. ¿Está bien? Vamos a tener una corriente I que vuelve por el neutro. ¿Está bien? Estas I sobre 2 no las puedo borrar, pero entiendan que ya no van a existir. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la fase la impedancia del neutro, del conductor de neutro, del centro de estrella, en la conexión INI, presenta menor impedancia, por ende la corriente siempre va a elegir circular por el circuito que menor impedancia le presente. Entonces, ahora, en esta situación, sin estas I sobre 2 acá, estas van a ser 0. No, mira, tengo lápiz blanco. Sin estas I sobre 2, el rebusque del profe dando clase virtual. Sin estas I sobre 2, ¿qué va a pasar? No vamos a tener una corriente circulando en un bobinado primario, por ende induciendo tensiones extrañas acá, tensiones contrapuestas, y tampoco vamos a necesitar un flujo que se contraponga al flujo producido por las corrientes primarias. Por ende, esta conexión INI con neutro primario, carga monofásica, sí admite esto sí admite carga desbalanceada. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta corriente de neutro, que es de la fase cargada, va a absorber el desbalance de corrientes, ¿está bien? Por ende va a evitar que circulen corrientes o la división de corrientes por las otras fases, provocando sobretensiones secundarias. ¿Está bien? Básicamente esto va a hacer que el flujo resultante, producto del desbalance, ¿qué va a pasar? ¿Se elimina? No, va a seguir existiendo. ¿Está bien? Este flujo resultante en este o en este transformador va a seguir existiendo igual. ¿Está bien? Lo que vamos a estar haciendo acá es evitar que circulen corrientes que produzcan un flujo total resultante distinto de nulo, o lo van a achicar. Porque también les recuerdo que en el laboratorio, acá en la teoría es muy lindo, pero en el laboratorio van a ver alguna pequeña circulación de corriente. ¿Está bien? Pero casi les diría que el 100% de la corriente de la fase va a volver por el neutro. ¿Está bien? Entonces, cuando conectamos este neutro de centro de estrella, lo que vamos a estar logrando es que la corriente en la fase sea menor, se van a hacer casi nulas. No va a ser nula, pero se van a hacer casi nulas, y vamos a provocar que el flujo resultante total se achique mucho más. ¿Está bien? Entonces, comparando un ejemplo y otro ejemplo, si lo llevamos a este análisis de este primer análisis sin neutro primario y este segundo análisis con neutro secundario, con neutro primario también, y lo analizamos en un transformador de 3 o de 5 columnas, vamos a notar, ¿qué hay para analizar en esto? Que
En este caso, en donde los flujos resultantes totales son mucho más grandes y elevados, vamos a notar que en un transformador de 3 columnas, esos efectos de sobretensiones se van a ver atenuados. ¿Por qué? Porque el flujo resultante total, producto del desbalance, tiene más problemas para circular en este diseño de transformador. ¿Está bien? Pero esa corriente desbalanceada, que produce un flujo resultante total distinto de cero, en un transformador de 5 columnas o 3 transformadores monofásicos, no se va a ver atenuado en nada, prácticamente. ¿Está bien? Entonces, este mismo efecto, este mismo desbalance, estas mismas sobretensiones, van a ser más altas en un transformador de 5 columnas que en uno de 3. ¿Me explico? En este diseño con neutro primario, prácticamente no vamos a notar diferencia. Pero en este diseño, cuando hagamos, si pudiéramos hacer las mediciones, ¿no?, en el laboratorio, la haríamos sobre el transformador de 3 columnas y sobre el transformador de 3 transformadores monofásicos, que es el que ustedes tomaron contacto en los primeros ensayos. Haríamos esta prueba de carga desbalanceada y podrían notar que las sobretensiones son más elocuentes, más grandes en el transformador de 3 transformadores monofásicos, o en cualquier transformador de 5 columnas, que en uno de 3 columnas. ¿Por qué? Porque el flujo resultante total, producto del desbalance, se ve atenuado en el de 3 columnas, porque tiene problemas para circular, repito, porque tiene que atravesar aire, carcasa, todo el diseño del transformador. Y en este diseño el circuito magnético permite la circulación de un flujo resultante total distinto de cero. ¿Está bien? Entonces, un poco resumiendo, este tipo de carga, este tipo de transformador solamente va a admitir, este grupo de conexión, si se quiere, solamente va a admitir cargas desbalanceadas cuando la conexión tenga neutro primario y permita la circulación de las corrientes de desbalance. ¿Está bien? En el laboratorio, si hiciéramos, en la práctica, ¿decís en dónde? ¿En el laboratorio o en la... Se usan los dos diseños. Cualquiera de estos dos, de 3 o de 5 columnas hay. Hay en el mercado, hay de los dos. Eh, por lo general, el de 5 columnas está más representado por 3 transformadores monofásicos. Y no sé si ahí es muy poco habitual porque este diseño es más costoso. Pensá que un diseño de 5 columnas, de un trifásico de 5 columnas, tiene un diseño más costoso. Pero nada, en el laboratorio tenemos las dos opciones para analizar. ¿Está bien? Pero en la práctica y en la vida real, los transformadores de distribución por lo general son así. Son de 3 columnas. Si te encontrás, lo más común que hay en este tipo de diseño es un banco de transformador trifásico compuesto por 3 monofásicos. ¿Está bien? No, nada. Otra conexión habitual es la de uy, ¿qué es esto? La de de carga bifásica, perdón. Una conexión bifásica, esto se lo hago más sencilla. Una conexión entre dos fases. ¿Y qué ocurre? En este caso, en esta situación, para una corriente secundaria, en este sentido, para una carga Z, va a producir una circulación de corriente primaria en este sentido. ¿Qué ocurre acá? A diferencia de estos dos casos, de este caso sobre todo, nunca ocurre que tengamos una rama sin carga
primaria producto de una carga secundaria, y teníamos dos ramas que estaban con corrientes en circulación en el bobinado primario. A diferencia de eso, acá no ocurre esa circunstancia, o sea, no vamos a tener una fase primaria con circulación de corriente, o sea, no vamos a tener circulación de corriente acá. Me faltaba admitir a uno. Julián. No vamos a tener una circulación de corriente en esta rama que produzca una sobretensión en una rama no cargada. ¿Está bien? Entonces, un poco resumiéndoles en concreto, este sistema lo podríamos escribir como II sin neutro primario admite carga desbalanceada. ¿Por qué? Porque, bueno, les repito, no queda ninguna fase con una circulación de corriente primaria, que esto induzca tensiones y esas tensiones produzcan flujos que no tengan flujo que se le oponga en el secundario. ¿Está bien? Como no ocurre eso, y esa es la clave, o sea, uno descarta un grupo de conexión para cargas desbalanceadas siempre y cuando las fases que no estén cargadas no tengan niveles de tensiones no adecuados, o las fases menos cargadas, digámosle, no las no cargadas. ¿Está bien? Entonces, si cualquier sistema en el que ocurra esta situación, de que estas ramas queden con sobretensiones, producto de estas corrientes primarias, cualquier sistema en el que ocurra eso, el sistema no va a admitir cargas desbalanceadas. ¿Está bien? Mientras no ocurra esta circunstancia, en donde tengamos corrientes primarias sin que produzcan flujos, que no tengan flujos o que se le opongan en el secundario, y que eso genere sobretensiones en estas ramas, va a admitir carga desbalanceada. Cada vez que ocurra eso, no podemos permitir que ese grupo de conexión tenga cargas monofásicas, porque esto es tan sencillo como así. Supónganse que yo vivo y estoy conectado, yo vivo en esta línea, en la línea que sale de este transformador, del secundario del transformador, y estoy conectado acá. Esta carga Z es mi casa. Pero supónganse que ustedes, no sé, Federico, Francisco, no sé, Alex, están colgados de acá. Yo tengo una gran carga en mi casa, pero ustedes tienen un velador enchufado todas las noches en la mesita de luz, antes de irse a dormir, o enchufan el celular ahí. Y si ustedes están en estas fases, en este esquema de conexión, que por supuesto en la vida real no existe, pero si ustedes tuvieran cargas monofásicas conectadas en estas ramas, mucho más pequeñas a las que yo tengo, o sea, de manera de que no provoquen un balance de las cargas, sino un desbalance, nada, ustedes van a tener acá sobretensiones, y me encantaría que lo puedan medir en el laboratorio, de 250 volts o más. ¿Está bien? Entonces, si ustedes enchufan veladores, cargadores de celular o no sé qué otro artefacto, imagínense, los quema. Produce sobretensión, un pico de tensión, lo quema. Y a eso súmenle que yo por ahí conecto y desconecto acá mi carga, o, no sé, pónganse que tengo un equipo de aire acondicionado y lo conecto y lo desconecto, o arranca y para cada tanto. Cada vez que arranca se produce una sobretensión en la rama de ustedes que destruye lo que tengan conectado. Eso es lo que ocurre en la realidad, pero cuando este neutro se rompe o se corta en las líneas. ¿Está bien? Pero bueno, teniendo esta conexión de neutro, sí podemos hacer eso, tener carga desbalanceada, y podemos darnos ese lujo. ¿Por qué? Porque todos los productos de las corrientes desbalanceadas, la resultante va a circular por acá, de vuelta a la fuente y no por la fase. ¿Está bien? Bueno, en conclusión, este sistema admite cargas desbalanceadas, y cualquier otro sistema, cualquier grupo de conexión, va a admitir cargas desbalanceadas. ¿Por qué? Porque siempre hay un flujo que se contrapone al flujo primario, al flujo que producen las corrientes primarias.
¿Está bien? Y de vuelta, siempre que existan flujos productos de un desbalance, te repito, van a estar atenuados en este transformador y van a ser más notorios en este diseño de transformador de 5 columnas. ¿Está bien? Bueno, otra cosa que solemos hacer en el laboratorio es medición de impedancia de secuencia positiva, negativa y cero. Ya con esto los libero. Secuencia positiva barra negativa les pongo, que es lo mismo, y cero. ¿Qué es esto? No sé si lo habrán escuchado o no, pero bueno, a mí me gusta, les hago la explicación de cero. ¿Cómo miden impedancia ustedes en un transformador hasta ahora? Eso sí ya lo hicimos. Lo hicieron con el ensayo de cortocircuito. ¿Está bien? Con el ensayo de cortocircuito ustedes hicieron una medición de impedancia, una Z de cortocircuito, una medición de impedancia del transformador y supónganse que resolvieron que la conexión, bueno, ustedes hicieron medición de impedancia de monofásica. Es lo mismo para el sistema trifásico. Entonces, ¿qué hacen? Tienen una caja negra, que es un transformador, que tiene 3 fases, y acá ponen las 3 fases en cortocircuito. Acá pongan el grupo de conexión que quieran, el IN, IND, cualquiera, el que quieran. ¿Está bien? Y ustedes van a tener que poner acá, como fuente de alimentación, primero un sistema de impedancia de secuencia positiva-negativa y un sistema de impedancia cero. ¿Está bien? ¿Cómo es un sistema de impedancia de secuencia positiva-negativa? Positiva o negativa. Es un sistema trifásico, entonces sería, vamos a poner acá, es un sistema trifásico, que ya saben qué es un sistema trifásico, es un sistema de 3 fases, en donde el módulo es igual de las 3 fases, y cada fase está desfasada a 120 grados. Un sistema trifásico, le pongo acá simétrico y equilibrado. ¿Está bien? Un sistema trifásico, simétrico y equilibrado. Para obtener acá, ¿qué vamos a obtener de esto? Una Z de cortocircuito de secuencia positiva o negativa. También se representa con los números 1, 2, secuencia positiva, secuencia negativa. ¿Está bien? Entonces lo que nosotros hacemos es, en el laboratorio, armamos distintos grupos de conexión, IND, ID, II, IN, INN o DIN, al que le conectamos un sistema simétrico y equilibrado trifásico, o lo que está más a nuestro alcance, ¿no? Con nuestra red trifásica. Planteamos un cortocircuito en el secundario para obtener una Z de cortocircuito 1, 2. Esta la obtenemos por fase, ¿está bien? Hacemos la medición de corriente acá, medición de corriente, la medición de tensión de las 3, y la de potencia de cortocircuito. Hacemos el ensayo de cortocircuito trifásico con un sistema simétrico y equilibrado a un transformador trifásico. De esto obtendremos 3 valores de impedancia de cortocircuito por fase y podemos sacar un promedio de las 3 para decir, che, este grupo de conexión IND tiene un valor de impedancia de cortocircuito 1, 2, positiva o negativa, de tanto valor. ¿Está bien? Después, ¿qué hacemos? Lo mismo. Tenemos un transformador, una caja negra. Acá adentro metemos cualquier grupo de conexión de vuelta. Acá les pongo de I, pónganle, de IN. Planteamos un cortocircuito trifásico. Y acá, ¿qué vamos a plantear?
un sistema, cuando digo que planteamos un sistema trifásico simétrico equilibrado acá arriba, le estoy diciendo que planteamos la conexión de este transformador a un sistema, a una fuente trifásica, simétrica y equilibrada. Bueno, acá, ahora para esto, para la obtención de la impedancia de secuencia cero, lo mismo. Sistema de secuencia cero o U homopolar. También se le suele llamar. Entonces, ¿cómo fabricamos un sistema de secuencia cero u homopolar? ¿Qué significa un sistema de secuencia cero u homopolar? Que las tres fases del sistema, perdón, acá es un sistema trifásico de secuencia cero u homopolar. ¿Cómo hacemos eso? Son tres fases del mismo módulo que están en fase. O sea, que no tienen ningún ángulo de desfasaje entre sí. ¿Qué hacemos? Conectamos la misma fase a las tres bornes del transformador. Elijamos una fase y las tres fases las conectamos juntas. ¿Está bien? Más sencillo y gráfico sería, agarramos una fuente y conectamos las tres a la misma. Y el neutro de esa fuente a tierra. ¿Está bien? ¿Y qué hacemos? El ensayo de cortocircuito, lo mismo. Medimos la corriente acá en una de las fases o en las tres, sacamos un promedio, medimos la potencia de las tres tensiones, van a ser las mismas, ¿no? Y en base a eso sacamos un valor de Z homopolar, Z0, perdón, Z de cortocircuito, H se le dice, cuando una mosquita, o 0. Z homopolar o de secuencia 0. ¿Está bien? Obtenemos otro valor de impedancia ahora. Otra Z para los mismos grupos de conexión. Todos. Entonces nosotros acá lo que hacemos en el laboratorio, planteamos este circuito de transformador, varios, todos los grupos de conexión que querramos. Ya se van en el laboratorio, la idea es que se dan cuenta cuáles dan todos iguales, o cuáles dan igual y cuáles no. Planteamos el sistema simétrico equilibrado, que nada, es conectarlo a la red existente nuestra, y sacamos las zetas de cortocircuito. Después planteamos un sistema de secuencia cero u homopolar, trifásico, armamos los grupos de conexión que querramos, ya se van a dar cuenta cuáles tiene sentido medir y cuáles no, y obtenemos una zeta de cortocircuito homopolar. ¿Está bien? Estas impedancias son las que nos van a definir en qué medida van a circular en cada transformador componentes del sistema de secuencia positiva, negativa y cero. ¿Me explico? O sea, un sistema trifásico, cuando lo desglosan, ustedes lo pueden desglosar en componentes de secuencia positiva, negativa y cero. Cuando nosotros obtenemos impedancias para cada uno de estos sistemas, el de secuencia positiva, negativa y cero, que nos va a estar diciendo con qué facilidad van a poder, dependiendo si el valor de impedancia es alto, incluso infinito, si nos va a permitir ese grupo de conexión de transformador la circulación de corrientes de secuencia positiva, negativa o cero. ¿Está bien? Hay sistemas o grupos de conexiones que tienen impedancia infinita homopolar. ¿Está bien? Entonces, esos sistemas que presentan impedancia infinita homopolar van a ser una especie de filtro para las componentes homopolares. ¿Cuáles son las componentes homopolares? Son todos aquellos armónicos de corriente de tercer orden y sus múltiplos, que en los transformadores que presenten impedancia homopolar infinita no van a poder circular. Entonces es como si fuera un filtro el transformador para esas componentes de secuencia. También, bueno, en sucesivos laboratorios, en lo que analizamos componentes de secuencia positiva, negativa y cero, nosotros hacemos medición de armónicos
y corroboramos que los valores de impedancia que nos dieron, en los casos que son infinitos, no nos dejen pasar a esos armónicos. ¿Vale? Por ejemplo, para que se entienda. ¿Tienen alguna duda de esto? Genial. Esperen, vamos a dibujar mejor esto. Supónganse que tengo acá un sistema de secuencia homopolar. Estos circuitos tienen un retorno a tierra. Tengo una conexión en triángulo, triángulo. ¿Está bien? Y acá yo tengo, supónganse, o lo tengo en cortocircuito o tengo una carga trifásica acá, lo que quieran. Y yo alimento esto así. Con mi sistemita homopolar, alimento esto así. Esto, sin lugar a dudas, va a presentar una Z homopolar. Que ¿cómo va a ser? ¿Qué va a pasar? Si yo les digo, chicos, a ver, planteen, estamos en el laboratorio, y digo, chicos, planteen la medición de la Z de cortocircuito homopolar de un sistema DD. ¿Cómo os va a dar? ¿Ustedes qué hacen? ¿La miden? ¿Arman todo el esquema para medirlo? ¿O piensan un En ese poco? caso, ¿no es que no tenés secuencia 0 con ¿Quién habló ahí? triángulo? Alex. Muy bien, Alex. Excelente. No hay. O sea, la impedancia acá, ¿cómo es? La impedancia homopolar. ¿Cómo va a ser para este sistema homopolar en esta conexión DD? Infinita. ¿Entienden por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo la misma tensión en los 3 puntos del transformador y este circuito no cierra acá, no tiene un retorno. Este circuito del transformador, esto, ni el secundario, no tiene un retorno al neutro. O sea, no podemos cerrar el circuito, es como un circuito abierto. Entonces, esta Z va a estar representada tal cual como está acá, como dos bornes absolutamente abiertos. ¿Por qué? Porque esta Z, que nosotros tendríamos que medir y calcular acá, es infinita. Impedancia infinita. Así que si nosotros venimos con una pinza amperométrica que mida armónicos y nos podemos medir estas 3 fases, acá, corrientes homopolares van a ser 0. No va a haber. O sea, este circuito, esta conexión DD para un sistema de secuencia homopolar o 0, presenta impedancia infinita. No deja pasar absolutamente nada. En este sentido, la potencia transferida homopolar es 0. La P homopolar, como la quieren llamar, que transfiere este sistema desde este lado, desde el primario al secundario, es absolutamente 0. ¿Está bien? ¿Está claro? Para eso se estudian los sistemas de secuencia positiva, negativa y 0, para visualizar y tener en claro qué componentes de secuencia podemos encontrar en las fases y dentro de los triángulos, que bueno, eso se los voy a explicar la clase que viene, porque ya es más detalle de armónicos. Pero básicamente sería eso. ¿Qué ocurre si aplicamos un sistema homopolar a una conexión IN, lo voy a hacer acá, IN y INI, vamos a hacer. ¿Está bien? Entonces sería, tenemos así, acá tenemos las 3 fases, que, como dijimos, las conectamos todas a un mismo punto para que el sistema sea homopolar. La fuente la ponemos a tierra y el centro de estrella, como es IN con neutro, también lo ponemos a tierra.
Y acá, no importa, la carga que querramos, le ponemos una carga acá, X. Entonces, supónganse que nosotros tenemos que evaluar acá, en este sistema, cuál es la Z homopolar. Igual a qué va a ser acá. ¿Cómo es en nuestro diagrama? ¿Tenemos circulación de corrientes homopolares? Sí, perfectamente. ¿Por qué? Porque tenemos desde la fuente una circulación en este sentido a tierra. Nuestras tierras están vinculadas, por ende tenemos circulación de corriente, hay transferencia de potencia. Del primario, por ende, al pasar por la fase correspondiente, tendremos una circulación en el secundario. Acá no importa si exista o no el neutro, ya vamos a ver después en qué cambia. Pero en principio, nuestra impedancia homopolar, al menos primaria, parecería ser la misma impedancia que presenta el sistema de secuencia positiva y negativa. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la corriente de circulación homopolar, ¿qué camino hace? El de la Z de cortocircuito del sistema, perdón, del sistema de secuencia positiva y negativa. Salvo, ¿por qué? Por una única diferencia, que en nuestro sistema homopolar tiene un retorno por neutro a tierra. Y en el sistema de secuencia positivo y negativo, ¿por dónde retorna? Por las fases. ¿Está bien? Acá no puede hacerlo, ¿por qué? Porque cuando quiere retornar por la fase, ¿qué se encuentra? Con la misma tensión, entonces no hay diferencia de tensión, no circula. Pero en el sistema homopolar, el circuito se cierra por el neutro, por la tierra. ¿Está bien? Entonces nuestra Z homopolar va a ser menor, vamos a hacerlo así, nuestra Z homopolar va a ser menor que la Z de cortocircuito 1, 2. ¿Por qué? Porque tenemos la impedancia de la fase del bobinado y la tierra, que esta es prácticamente cero. Y en el sistema de secuencia positiva y negativo tenemos la impedancia de la fase más la de cualquier otra de las fases. ¿Está bien? Que si el sistema es simétrico y equilibrado, el sistema de secuencia positivo y negativo es simétrico y equilibrado, estos tres aportes son iguales, por ende, Z homopolar sería igual a Z de cortocircuito. ¿Por qué? Porque no necesita retorno. Entonces, nuestra Z homopolar va a estar representada por una Z, la ZH, que dependerá de esta circunstancia que les decía recién, puede ser igual a la Z de cortocircuito o no, como de secuencia positiva y negativa. Y si lo vemos desde este lado, esto cuando el sistema lo vemos de este lado. ¿Está bien? Ahora, cuando el sistema lo vemos de este lado, nada, no tenemos circulación de corrientes homopolares en este sentido porque no tenemos neutro en el secundario. ¿Está bien? Entonces nuestro sistema quedaría así, visto desde este lado. Desde este lado tiene impedancia infinita y desde este lado tiene una Z homopolar, presenta una impedancia. Todo el sistema tiene un valor de impedancia homopolar casi infinito, o muy alto, por decirlo de alguna manera. ¿Está bien? Porque sí va a existir una circulación en el primario. ¿Está bien? Pero no podemos transferir potencia homopolar del primario al secundario. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque no hay transferencia al secundario por el grupo de conexión. Si fuera un INN, ahí sí podríamos transferir potencia homopolar del primario al secundario. Por ende tendríamos corrientes circulantes homopolares en las fases primarias y corrientes circulantes en las fases secundarias, homopolares. Bueno, esto se hace en 2 o 3 laboratorios más o menos, en el que medimos primero la introducción esta introducción es vital,
Después hacemos estas pruebas, estas conexiones con carga desbalanceada, ustedes miden, se fijan que hay sobretensión, hacemos las conclusiones que yo les hice ahora en forma oral, hacemos esta conexión también desbalanceada, medimos las cargas. Después planteamos un sistema de secuencia positivo, negativo, simétrico y equilibrado, un sistema homopolar, y con esos dos sistemas hacemos mediciones de impedancia de cortocircuito en todos los grupos de conexión, o al menos en los que son evidentes hacer. Obtienen estos valores, ustedes mediante cálculo obtienen estos valores. Luego, con la obtención de estos valores, ensayamos y hacemos estos análisis también. ¿Está bien? Se define qué sistemas permiten la transferencia de componentes homopolares. Y ya entramos, bueno, hacemos también este tipo de análisis que hicimos acá, para después ya entrar en un análisis más minucioso de la medición de corrientes armónicas en cada fase. ¿Saben? Dentro del triángulo, con y sin neutro, que eso les voy a hacer un desarrollo en la clase que viene, donde les voy a explicar qué se mide en cada fase, qué componentes sí tiene que existir, dependiendo del grupo de conexión, si existe neutro, si no existe neutro, si hay dentro de un triángulo, qué corrientes circulan dentro de un triángulo, hacemos una medición de un triángulo abierto, abrimos un triángulo y medimos las tensiones del triángulo abierto. Todo ese tipo de análisis que es un desglose completo del contenido armónico de los transformadores y en sus distintos grupos de conexión. Con eso termina lo que es transformador trifásico. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Algo que no les quedó claro de esto? Yo te quería hacer una pregunta con respecto a lo que decías de que la Z homopolar podía ser menor o igual a la Z de secuencia positiva y negativa. Eso Sí. como que no me quedó muy claro. Bueno, esto, en este circuito, cuando uno evalúa el valor de impedancia homopolar, o sea, la Z de cortocircuito, si yo no te digo ni positivo, ni negativo, ni homopolar, vos la medís. En el ensayo de cortocircuito que hicieron, que hacen ustedes, miden una rama de un transformador monofásico, y ¿qué miden? Miden la impedancia de esta rama, de esta o de esta, de las dos, y la dividen de manera, bueno, con el método que saben, pues si es el valor de resistivo, lo dividen por 2 o cualquier otro artilugio. Y obtienen una Z de cortocircuito. Olvídate de que sea 1 o 2. Ustedes obtienen una Z de cortocircuito. Sin saberlo, cuando hacían esa medición, ustedes estaban midiendo este valor de impedancia de cortocircuito. O este. Pero no lo sabían ustedes. ¿Qué pasa? Como ahora hablamos, nos pusimos más exquisitos, y hablamos de un sistema de trifásico, simétrico y equilibrado, de secuencia positiva y negativa, y otro de secuencia cero u homopolar, nosotros podemos definir para cada sistema una Z de cortocircuito. ¿Está bien? Pero en realidad, cuando estamos hablando de esto, o estamos hablando de esto, estamos hablando de la impedancia que presenta los bobinados, el cable y las conexiones ante un sistema de secuencia positivo, negativo o cero. ¿Está bien? Entonces, cuando hacemos esa evaluación, nada, estamos midiendo que la Z de cortocircuito 1, 2, o la Z de cortocircuito, que sería la de esta rama, la de esta o la de esta, tiene un determinado valor. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy hablando de un sistema de secuencia positivo y negativo, yo estoy planteando la impedancia de esta rama y nada más. Pero si el sistema es desbalanceado, tengo que plantear la impedancia de esta rama y de la rama por las cuales retorna el desbalance. ¿Está bien? Supongamos que algo sencillo, que el sistema de secuencia positivo y negativo es balanceado, por ende la impedancia de las fases va a ser la impedancia de estas ramas, la impedancia por fase. ¿Está bien? Ahora, si yo conecto un sistema homopolar,
la impedancia que me presenta este circuito al sistema homopolar, ¿cuál va a ser? El mismo, la de esta fase, la de esta fase, o la de esta fase, dependiendo de dónde evalúe la impedancia, más, en este caso, el retorno a tierra, que esta impedancia es del orden de 0,2 ohms, o sea que es nada. Es una impedancia muy baja o se la puede considerar nula. Entonces podemos llegar a decir esas dos circunstancias, que la Z homopolar es igual a la Z de cortocircuito 1,2 si el sistema es simétrico y equilibrado, o sea, si el retorno de estas corrientes en el sistema de secuencia positivo y negativo es hasta este punto porque la suma da 0, o si es desbalanceado, el desbalance vuelve por alguna de las otras fases. Ahora, cuando evaluamos el sistema homopolar, nada, le agregamos este circuito, esta circulación de corriente, y entonces podemos llegar a decir que si es la impedancia en un sistema de secuencia positivo y negativo, o las corrientes de circulación de un sistema de secuencia positivo y negativo tiene que retornar por la fase, esta impedancia va a ser mayor o igual a la homopolar, que tiene que circular por la fase y a la Tierra. ¿Está bien? Por ahí Sí, perfecto. me enrosqué o los enrosqué en realidad, haciéndolo más complejo y diciendo si esto está desbalanceado. Piensen que este sistema de secuencia positivo y negativo está siempre balanceado, entonces esto queda así. La Z homopolar, o la impedancia que presenta esta fase, ponele, o esta, cualquiera, es igual a la impedancia de cortocircuito 1,2. O a la misma evaluación que haría si en vez de poner un sistema homopolar acá, pondrías uno de secuencia positiva y negativa y hacer la medición de impedancia por fase. Te da lo mismo. No da lo mismo en el total. Eso no se los dije, pero si yo quiero medir la potencia que transfiere acá, la P12, ahí sí que no es igual a la potencia homopolar. P12 se puede transferir perfectamente. ¿Está bien? Porque el sistema de secuencia positivo y negativo no necesita de un neutro secundario para transferir potencia. Pero la potencia homopolar sí lo necesita. ¿Está bien? Este diagrama, si yo lo tengo que hacer así, sería una Z12, y así. O sea, este diagrama para la secuencia positiva y negativa presenta una Z de cortocircuito X, igual a la Z de cortocircuito, póngale, igual a, dice acá. Z12 igual a Z de cortocircuito, sí. ¿Por qué? Porque sí permite la transferencia de potencia de secuencia positiva y negativa. Pero para la impedancia homopolar no ocurre lo mismo, es este el esquema. ¿También? Este esquema para la potencia homopolar. ¿Permite la transferencia de potencia? No. Solamente en el primario va a permitir una circulación y una impedancia de Z homopolar igual a la Z de cortocircuito, pero no va a permitir la transferencia. ¿Por qué? Porque desde este lado la impedancia es infinita. Pero en el sistema de secuencia positivo y negativo, la misma conexión sí deja pasar potencia. ¿Está bien? Créanme que es más fácil en el laboratorio, porque lo pueden ver. Pueden medir, pueden verlo y me pueden creer más. Pero bueno, básicamente esto es importantísimo que lo sepan porque lo tienen que saber. Si van a ser ingeniero electricista, en el día de mañana tienen que saber. Esto puede ser el motivo por el cual alguien venga y les diga, che, yo mido corriente de este lado, pero no mido nada de este otro, o al revés. ¿Y qué pasa? Y no entiendo. ¿Y por qué? ¿Qué ocurre? Y fíjate bien, la corriente que estás midiendo acá, ¿de qué contenido armónico es? Ah, mirá vos. Bueno, la explicación está en esto. ¿Está bien? Ustedes, supónganse que les dan no sé, no existen, pero le dan un multímetro que mida
que mide, le dan un multímetro, un gracioso les da un multímetro que mide solamente componentes armónicas de secuencia 0. Y se lo dan para usted para medir. Y ustedes ponen acá, lo miden acá, y acá miden componentes homopolares. Corrientes homopolares miden acá. Perfecto. Che, mirá. Corrientes homopolares me da 5 amperes. Ahora voy de este lado, me dice 0. Así que, ¿qué pasa? Ahora, si te agarras cualquier amperímetro que mida cualquier cosa, cualquier true RMS que mida, pero no te descompone en componentes armónicas, vos vas a medir corriente acá y vos vas a medir corriente acá. ¿Está bien? Pero lo que no te va a decir es que estas corrientes son de secuencia positiva y negativa, y estas corrientes son de secuencia, además, tiene componentes de secuencia 0. Y no te van a dar nunca las cuentas si no comprendés y entendés en desglosar el sistema en secuencias positivas, negativas y 0. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, los dejo y para la clase que viene vamos a ver el contenido armónico en todos estos grupos de conexión de transformadores. Y si Dios quiere y nos pasamos fase 3 y el rector lo desea, podremos volver y verificar todo esto. ¿Listo? Listo, Bueno, Rodolfo, chicos, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, nos chao. vemos, Nos chicos. vemos.